Poner con claridad los puntos fundamentales que construyen su agenda. Le cedo la palabra a Andrea y así. Buenas noches a todas y todos. Felicidades a Plaza Pública, a quienes fueron Plaza Pública, a quienes son Plaza Pública y a quienes serán Plaza Pública. Esperamos que esta sea una familia que crezca, que se multiplique y que tenga muchos años más de vida. Gracias por propiciar este encuentro. Y me gusta mucho esa palabra, esa pregunta, ese cuestionamiento inicial, ¿dónde nos encontramos? Es sugestivo, porque nos permite contextualizar y el análisis histórico, el devenir, como bien nos ha iluminado el maestro Delberto, pero también plantearnos al futuro, ¿dónde nos encontramos? Nosotros los patojos nos preguntamos, bueno, ¿vamos a ir a jugar fútbol o vamos a ir a jugar a algún lado? Bueno, ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde nos encontramos? Y creo que esa es una pregunta importante que le urge a este país. El actual sistema en el que vivimos de dominación ha sido pensado para la división y el desencuentro. Y creo que eso lo vivimos, lo entendemos, lo vemos y lo palpamos todos los días. Pero aunque vemos este sistema en decadencia, en una profunda crisis estructural, este va a seguir durando el tiempo en el que nosotros nos tardemos en encontrar otras alternativas sostenibles, capaces de autorreproducirse. Ningún sistema va a desaparecer de la noche a la mañana y va a venir a reemplazar otro que tiene estructuras, instituciones, voluntades creadas, preformadas. Y por esta sencilla razón, las transiciones históricas de las que nos hablaba aquí el maestro Delberto, es que las élites en el país se han empeñado en impedir que nazcan, crezcan y se reproduzcan y se expandan otras formas de vida antisistémicas o no capitalistas, capaces de superar el inevitable aislamiento inicial y no las dejan crecer. La organización a la cual pertenezco, a la cual pertenecí y de la cual pues me honraron en servir, es una clara y evidente muestra de ello. 48 cantones de Totonicapán es una institución precolonial que ha tenido que sufrir, junto con el paso del tiempo, la transformación de su propia organización y adaptarse para sobrevivir. Porque hemos tenido que mutar en el paso y en la transición del tiempo, a reorganizarnos y a reagruparnos para seguir subsistiendo, para seguir defendiendo nuestro derecho a ser un pueblo, nuestro derecho a tener nuestros recursos, nuestros bienes, pero sobre todo nuestro derecho a autodenominarnos, a autogobernarnos y a generar nuestras propias respuestas a las problemáticas coyunturales y locales. En esa función de diluir, de destruir las distintas expresiones y construcciones autonómicas que intentan nacer y crecer en este país, vemos que las políticas sociales, las políticas de Estado juegan un papel relevante para este tipo de transformaciones, para este tipo de situaciones que vuelven adversa cualquier nacimiento de organización en Guatemala. Porque con la excusa de aliviar la pobreza, buscan la disolución de cualquier otra práctica no capitalista. Y para crecer, y no las dejan crecer. Y con esta excusa, sin necesidad de la violencia, que a veces no necesita de ser llevada por la violencia, nos van inyectando antídotos, pequeñas dosis de veneno, y estas las disfrazan con políticas públicas para el desarrollo, con políticas contra el hambre, con políticas que desfiguran nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra forma de autodeterminarnos como pueblos. Porque saben que justamente desde la pobreza y en esa periferia es donde nacen las respuestas creativas para darles los cambios importantes y necesarios a este sistema. A nosotros como indígenas nos ha tocado sufrir la explotación de la fuerza de trabajo, pero también la desfiguración de nuestra cultura, la interferencia directa en nuestra cosmovisión y en el control de nuestros espacios comunitarios para debilitar nuestra resistencia. Y tras ello crearon una figura que defienden a ultranza, que se llama Estado de Derecho. Desde luego hegemónico, excluyente, sin ninguna capacidad de pensar en todos los mundos que dejaron fuera. El Estado de Derecho en Guatemala se construyó sobre la invisibilización de otros modos de vida, de otras culturas, de otras formas de pensamiento que no fueran las de la élite dominante y hegemónica. Los opresores siempre se empeñaron en eliminar y controlar los espacios sociales, todos los círculos de la cultura popular,
hasta nuestros cantos, las procesiones, todos estos ritos que nosotros como indígenas fuimos adoptando y apropiándonos para poder resistir culturalmente. Tuvimos que mutar. Y a mi modo de ver, se han pervertido las llamadas políticas sociales que nos implica a nosotros generar movimientos antisistémicos. ¿Por qué? Puedo elaborar básicamente 4 puntos que me parecen importantes en los que influyen las políticas públicas y las políticas de desarrollo en la construcción y en la deconstrucción de algunas organizaciones. Primero, instalan la pobreza como un problema y sacan la riqueza del campo visual. La lucha contra la pobreza se convierte a lo largo de este medio siglo en la política más importante, no solo en Guatemala, sino en toda América Latina y en el mundo, que inspira todas las políticas sociales de los estados, progresistas, de izquierda, de derecha, militares, etc. Y que están dirigidos por sectores como los que mencionaba. Pero han instalado la idea de que los pobres somos el problema y que la solución es erradicar la pobreza. Cuando realmente, si nosotros nos ponemos a pensar quiénes son los causantes de la crisis, quiénes son los que determinan los problemas graves de la sociedad, creo que no somos los pobres. Y entonces, a partir de esa situación, de la instalación de la pobreza como el problema, y no de ver realmente lo perverso que es que exista demasiada riqueza acumulada en un solo sector, empezamos a hacer mal nuestros análisis para resolver los problemas. Eluden los cambios estructurales, congelan la desigualdad y consolidan el poder de las élites. ¿Qué es lo que sucede entonces? Los gobiernos no hacen reformas agrarias, creo que Daniel puede ampliar mucho más sobre el tema, pero benefician al capital financiero que entra en crisis, le pagan la deuda al banco, pero no le dan a la población lo que necesita para poder subsistir. Entonces, en lugar de generar cambios profundos, importantes, lo único que generan son parchecitos, inyectar aspirinitas para un cáncer. Bloquean el conflicto para facilitar la acumulación de capital. Toda la arquitectura de las políticas sociales está enfocada a mostrar que solo se pueden conseguir demandas sin conflictos y generan leyes que criminalizan la protesta social, la movilización, la organización, la sindicalización, etc. Ya sea porque los beneficios se le entregan prioritariamente a quienes se especializan en merodear los despachos, a los que les llamamos los culebras nosotros aquí, o porque el costo social de los que luchan es elevado, y eso a nosotros como pueblo nos tocó pagarlo muy caro el 4 de octubre del 2012. Tuvimos que pagar con sangre, con vida y con dolor el hecho de seguir peleando nuestro derecho al bajo costo de la vida. Porque estamos diciendo, nosotros no queremos pagar luz carísima, que además llega, hoy por ejemplo en Totonicapán amanecimos sin luz y vamos a estar como 2 días porque están reparando un equipo. Tenemos un sistema que nos da mal servicio y caro. Nos enfrentábamos a que querían reformar una carrera magisterial que en lugar de solucionar la crisis de la educación en Guatemala, lo que venía a generar era la eliminación de un gran sector de la población, sobre todo indígena, para que no tuviera acceso a la educación de nivel medio. Además, vemos con preocupación cómo el bloqueo de los conflictos, el intentar maquillar el país, saliendo a decir no hubo genocidio, lo único que buscan es la acumulación de capital. Que sigan viniendo los inversionistas, que siga viniendo el dinero a Guatemala. Qué vergüenza vernos ante el mundo como un país donde se cometió genocidio. ¿Qué van a decir los inversionistas? Quieren limpiar y maquillar el país justamente para recibir plata de fuera, pero en lugar de solucionar los problemas de adentro. Y uno último, que es además el más evidente, la disolución de la autoorganización de todos los que estamos abajo. Y con este tipo de prácticas que los gobiernos han venido realizando, vemos que se busca destruir nuestra autoorganización, nuestra autodeterminación, la construcción de nuestras autonomías y todo tipo de estructura de economía solidaria, de redes de colaboración, de código abierto, de libertad de expresión, para no permitir la emancipación a partir de nuestra lucha por la sobrevivencia. Pero como decimos, ¿verdad? ¿Para qué estamos acá? Estamos hablando de que también es cierto que a pesar
de todo este panorama